Muy buenos días, Dios les siga bendiciendo. Vamos a pasar a la palabra, no sin antes darles la bienvenida a todos y cada uno de los que hoy se han esforzado en asistir, a darle la honra y la gloria a Dios, y damos las gracias porque podemos ver caras que tenía semanas que no habíamos visto o meses. Podemos ver que pues tenemos visitas hoy desde Misquiahuala, vienen, ¿verdad? Sean bienvenidos, Dios les bendiga, ojalá y salgan bendecidos. También tenemos a Monse, ya tenía meses que no la veíamos, pero bueno, hoy está con nosotros. La señora Mari, que hoy nos acompaña, sea bienvenida, Dios le bendiga. Y esperamos que pues esto sea de grande bendición para cada uno. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. En el capítulo 16 de Mateo, Mateo 16, le vamos a dar lectura al versículo 21. Mateo 16, 21. Dice la palabra de Dios de esta manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahí mismo en Mateo capítulo 20, ahora le vamos a dar lectura al versículo 19. Mateo 20, 19. Dice así: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Vamos a ir también a Marcos capítulo 8, adelante de Mateo está Marcos capítulo 8, versículo 31. Ojalá y pongamos atención a lo que estamos leyendo. Dice el versículo 31 de Marcos 8, 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Sí? En el capítulo 9 de este mismo libro, 9:31, ahí adelantito, 9:31, dice así: porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Ya vemos 4 citas muy parecidas. Sigamos adelante, Lucas 9,
Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, le vamos a dar lectura al versículo 22. Y dice así, Lucas 9, versículo 22, dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Una vez más, la gran verdad que está diciendo Cristo Jesús. Nos pasamos al capítulo 18 de Lucas, capítulo 18 de Lucas, dice así, en el versículo 33. Versículo 33 dice, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Bueno, vemos tres escritores diferentes, Mateo, Marcos, Lucas, 6 citas diferentes, donde coinciden que al tercer día Cristo resucitará, pero hay otra coincidencia. Alguien, a ver si puso atención a esta lectura, ¿cuál es aparte de la resurrección de Cristo al tercer día, cuál es la otra verdad que está poniendo Cristo, o a quienes está dirigida esta gran verdad? Aparte de que, bueno, va a resucitar al tercer día, ¿sí? Pero los tres escritores coinciden en algo. ¿Cuál es esa coincidencia, hermanos? ¿Qué es qué, perdón? ¿Qué es entregado? Pues también pudiera ser, pero no es esa la que quiero resaltar. Hay otra. Que iba a aparecer. No, tampoco. Vean a los tres escritores diciendo esta gran verdad. Cristo va a resucitar. Pero ¿a quiénes les estaba comunicando esa gran verdad? A los discípulos. Bueno, exactamente eso es lo que quiero que entendamos. Esta gran verdad se la estaba comunicando a los discípulos. Los 6 textos que leímos están dirigidos a los discípulos. ¿Qué significaba esto? Bueno, que los discípulos sabían que Él iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. ¿Sí? Bueno, hoy que el mundo está celebrando la resurrección de Cristo Jesús, ¿sí? Hoy que las denominaciones están celebrando también de una o de otra manera, todo mundo está celebrando la resurrección de Cristo Jesús. Hoy en algunas denominaciones se celebran cultos especiales, hoy en algunas iglesias y más de corte pentecostal están desde las 5 de la mañana celebrando la resurrección porque dicen que Cristo Jesús resucitó en las primeras horas del día de reposo, del primer día de la semana, ¿sí? Bueno, pero de alguna o de otra manera todo mundo celebra la resurrección, ¿sí? Algunos sí creen en ella, algunos otros no creen, pero sacan provecho de eso porque pues hoy a lo mejor la celebran descansando, ¿sí? Participan de la resurrección porque a lo mejor están participando descansando, vacacionando, ¿sí? Algunos otros están en sus iglesias, celebran
este culto de resurrección, ¿sí? Entonces, de alguna manera todo mundo cree en la resurrección de Cristo Jesús, pero a su manera, no conforme a la Escritura, ¿sí? Muchos lo toman como un evento muy importante. Para otros no tanto, porque pues lo aprovechan sí para vacacionar, sí para hacer muchas cosas. Muchos afirman que sí fue real y muchos lo niegan. Aunque crean en Dios, niegan que la resurrección de Cristo se dio, ¿sí? Pero de todos modos sacan provecho de ello, ¿sí? Bueno, cada uno de acuerdo al conocimiento que tengan, lo van celebrando. Hoy, pues en este día y a lo largo de toda la semana, pues muchos se han encargado de desvirtuar este gran acontecimiento que sucedió hace más de 2000 años, ¿verdad? Se han encargado de que mucha gente dude de la resurrección de Cristo. Una de las denominaciones más, y de hecho más grandes a nivel mundial, es la Iglesia Católica, que es la que se ha encargado con sus tradiciones de celebrar la muerte y resurrección de Cristo en estos días, ¿verdad? La celebran de una manera que Dios había dicho que es una maldición para el ser humano. Y esto viene desde el Antiguo Testamento, no Pablo lo retoma en Gálatas 3:13, donde dice que maldito aquel que es colgado de un madero, pero esto viene mucho más atrás. Fíjate, vamos a ir a Deuteronomio 31, ¿sí? Deuteronomio 31, versículo 23, no, es 21, perdón. Es 21, 23, perdón. Desde el 22 le vamos a dar lectura para que lo entendamos un poquito mejor. Dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjate esta gran verdad, aquí está en la Escritura. Pero ¿por qué la gente no lo obedece, no lo hace? ¿Por qué la gente en lugar de eso trata de proyectar un sacrificio que ni ellos mismos creen? ¿Sí? Entonces, no nada más ellos han tratado de desvirtuar la resurrección de Cristo. ¿Sabes cuánto económicamente se derrama en un evento de estos? Por ejemplo, en Iztapalapa, en esta semana de Pascua se derraman aproximadamente 250 millones de pesos en derrama económica para la colonia, ¿sí? O para la delegación. Alcaldía es hoy, ¿verdad? Y así sucesivamente, si te pones a ver en cada pueblo cuánto se derrama económicamente, es mucho dinero el que se mueve. Entonces, ¿qué les conviene a las denominaciones? Tener un evento así para recaudar dinero. ¿Qué hacen, por ejemplo, otras denominaciones? En el culto de las 7 palabras que lo celebraron ayer a las 3 de la tarde, porque según esas denominaciones resucitó ayer, ¿sí? Entonces, todos tratan de atraer la atención de las personas para que
para que entre dinero a las denominaciones. Otros, como los testigos, no creen en que Jesús es Dios, como los mormones, no creen que Jesús es Dios, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera sacan provecho también ellos. Y muchas más denominaciones que se dicen cristianos. Yo hoy te quiero hablar de por qué la gente no valora la resurrección de Cristo. ¿Te has preguntado eso? ¿Te has preguntado tú por qué la gente no valora la resurrección de Cristo? Ese es lo que vamos a mirar hoy. ¿Por qué creen, hermanos, que no valoran la resurrección de Cristo? Por la ignorancia, ¿sí? En parte sí, porque si nos vamos a la Escritura, ni resucita en domingo, ni muere en viernes, ¿verdad? Como se celebra en las denominaciones. La Biblia te comprueba claramente qué día murió y qué día resucita. Pero ese es tema de otro día. Pero hoy la gente no valora la resurrección, sino que simplemente se convierte en un evento más, porque no creen realmente que Jesús resucitó. Y tan no creen, hermanos, que los mismos discípulos, escuchando la voz de Jesús, la voz de Dios, ¿habían creído o no habían creído, hermanos? Pues no creyeron. Y ahorita se los voy a comprobar, ¿verdad? Pero antes, vamos a pedirle a Dios que Dios nos bendiga esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Dios. Gracias, amado Señor, porque nos permites abrir tu palabra, Dios, porque nos permites aprender de ella. Y queremos hoy, amado Dios, que sigas enseñándonos, que sigas mostrándonos, Padre, la importancia de tu muerte, tu sacrificio, tu muerte y tu resurrección, Padre. Hoy ayúdanos a entenderlo, no simplemente en la mente, Señor, sino en el corazón, Padre, y podamos, amado Dios, darle el real valor a este sacrificio tan grande y a esta resurrección que tú tuviste, Señor, y que lo hiciste por mí y por cada uno de los que hoy están aquí, Señor, y aún también por aquellos que han de escuchar esta grabación, Padre. Abre nuestra mente y nuestro corazón a tus verdades. Padre, da la gracia, la sabiduría para explicar este tema, Señor, y podamos aprender hoy en esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mira, vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 20, para entrar de lleno al tema de esta mañana. Evangelio según San Juan, capítulo 20, en el versículo 19 y 20. Juan 20, 19 y 20. ¿Sí? Dice la palabra de Dios de esta manera, capítulo 20 de Juan, versículo 19. Dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. A ver, aquí está. Acababa de suceder la muerte y resurrección de Cristo. Acababa de pasar este evento. Acababa de resucitar Jesús. ¿Y qué vemos en la actitud de los discípulos? ¿Le habían creído a Jesús o no le habían creído? ¿Por qué? Porque estaban temerosos. Se encerraron en un lugar, se encerraron en una casa, ¿sí?
el primer día de la semana. Estaban cerradas, dice, totalmente las puertas, estaban cerradas. Y ahí estaban todos los discípulos. Ahí estaba Pedro, Juan, todos, Jacobo, Judas, ahí estaban. No, no es cierto, él ya no estaba. No, estaban los 11 discípulos, ya nomás, sí, perdón. Entonces, estaban ahí todos los discípulos que habían escuchado, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y sufra mucho. Pero ¿qué les dijo? Pero al tercer día va a resucitar. Si ellos hubiesen creído, ¿cómo hubieran estado? Estuvieran alegres, expectantes de que el Señor a lo mejor los iba a visitar. Pero la actitud era toda la contraria. Dice que tenían miedo. ¿Miedo de qué? Si tenían al Rey de Reyes con ellos, si Jesús les había dado una promesa. Él les dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No se los había dicho a ellos? ¿Habían creído? Estaban reunidos por miedo de los judíos, dice. Y cuando Jesús entra, fíjate, la puerta estaba cerrada, ¿por dónde entró? Y aquí hay muchas cosas que podemos ir preguntándonos a lo largo del pequeño estudio. Podemos ir preguntándonos, ¿Jesús resucitó en espíritu? ¿O de qué manera resucitó? ¿Qué hermanos? ¿De qué manera resucitó Cristo Jesús? ¿En cuerpo mortal? ¿Sí o no? Como el tuyo y como el mío. ¿Sí? A ver, alguien que atraviese esa puerta sin que la abra. Porque dice que la puerta estaba cerrada. Y no dice que tocó como Pedro, que cuando lo sacaron de la cárcel, él llegó y le tocó a los discípulos que estaban encerrados orando por él. Y dice que le abrieron. Pero aquí no dice que le abrieron. Dice que vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa vosotros. O sea, cuando lo vieron ya estaba en medio de ellos. Pero en ningún momento dice que abrió la puerta. Y cuando les hubo dicho, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Ya? Ojalá a lo largo del estudio podamos contestar todas estas preguntas, hermano. Sí, pero lo importante es de que ya estaba ahí. Y ahora quería consolar a los discípulos que no habían creído. Estaban temerosos. Como mucha gente a veces pasa. ¿Sí? Como mucha gente, en lugar de darle la importancia de la resurrección de Cristo Jesús, se dejan llevar por la demás gente, ¿verdad? Muchos se han encargado de que esto sea cada vez más visto, de que digan que Cristo Jesús sí resucitó, pero con sus hechos lo niegan la resurrección de Cristo. Y aún muchas iglesias lo están haciendo de esta manera, ¿sí? Y aún la ciencia ha querido desvirtuar la resurrección de Cristo, ha querido negar la resurrección de Cristo, pero la ciencia se encontró con un gran obstáculo, hermano. Ningún evento histórico se puede probar científicamente, porque ningún evento histórico se puede repetir al 100%. Sí, lo puedes repetir a lo mejor en una computadora, lo puedes repetir de muchas maneras, pero no se puede repetir al 100%, ¿verdad? A tal grado que un profesor muy reconocido allá en la Universidad de Harvard, este profesor, el siglo pasado, dice que inventó una ley sobre la evidencia de los casos que se juzgaban en los juzgados, que se juzgaban ahí al acusado. Entonces este profesor dice que juntaba toda la evidencia de los casos y recopilaba todo, y el día del juicio él aplicaba a cada caso. ¿Sí?
Y esto era un avance muy importante porque llegaban a una conclusión más rápida de todos los casos, ¿sí? Aplicando la ley de la evidencia, ¿sí? Este profesor era ateo. Y un buen día, un alumno que era cristiano le dijo, porque él siempre se burlaba, en las pláticas que tenían, en las clases que tenían, él siempre se burlaba de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Entonces, este alumno un día se le pone enfrente y le dice, bueno, maestro, yo lo reto a que usted aplique la ley de la evidencia a la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Ahí está toda la información a través de la Biblia. Usted tiene toda la información a través de los evangelios. Usted tiene la información para que usted recopile todos los datos y saque una conclusión desde el lado científico. Y dijo, bueno, lo vamos a hacer. Y él se puso a estudiar la resurrección de Cristo, ¿sí? Él mantenía su postura de que era una fantasía y dijo, bueno, vamos a aplicarle la ley de la evidencia a la palabra de Dios, a los evangelios, a los 4 evangelios, vamos a mirar qué dicen de la resurrección. Y pasó mucho tiempo hasta que llegó a una conclusión de todo su estudio que había hecho. Y la conclusión fue que había más evidencia de la muerte y resurrección de Cristo a través de la palabra de Dios que cualquier otro evento histórico. Y comparó esto con eventos históricos que han sucedido a lo largo de la historia en la tierra y no tenía tanta información ni tanta veracidad como la resurrección y la muerte de Jesucristo. ¿Qué pasó con este maestro? Terminó siendo cristiano. Se convirtió a Dios, ¿verdad? Porque la muerte y resurrección de Cristo Jesús es algo que ningún ser humano ha podido hacer de esta manera. ¿Qué hizo Cristo que fue diferente a cualquier otro personaje? Por eso la historia dice que es un antes y un después de Jesucristo. Antes y después, se parte en dos la historia, antes y después de Jesucristo. Pero ¿cuál fue la obra maestra de Cristo Jesús en esta tierra? La resurrección, hermanos. Ningún ser humano ha logrado lo que Él hizo, resucitar. Y grandes líderes religiosos y grandes personajes que fundaron religiones, denominaciones, ¿sí? Grandes pensadores están en su tumba. Solo un recuerdo de ellos queda, ¿sí? Mahoma está en su tumba, ¿sí? Buda está en su tumba. Joseph Smith, el fundador de los mormones, está en su tumba. Elena G. de White de los adventistas está en su tumba. Y son denominaciones con cientos y millones de personas que lo siguen, ¿sí? Una gran persona que inspiró a muchos el siglo pasado, Teresa de Calcuta. Pero vamos a los verdaderos hijos de Dios como Pedro, como Pablo, como Juan. Están en su tumba, hermanos. Ninguno de ellos resucitó. Grandes reformadores de la sana doctrina como Juan Calvino, como Jacobo Arminio, están en su tumba, hermano. Nadie pudo resucitar. ¿Sí? Pero entonces, ¿y por qué es tan claro la resurrección de Jesús? ¿Por qué mucha gente no le da el real valor a esta resurrección? Vamos a ir a 1 Corintios, ahí es
donde vamos a estudiar detenidamente la resurrección de Cristo Jesús. Es el capítulo más completo acerca de la resurrección, hermanos, ¿sí? Capítulo 15 de Primera de Corintios. Una de las consecuencias que trajo la resurrección de Cristo fue la confirmación de las Escrituras. Aquellos que las leen, aquellos que alcanzan a leer la palabra de Dios, ¿sí?, y que ponen atención, se van a dar cuenta que es muy claro lo que la Biblia nos habla a través de este gran acontecimiento, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 4. Dice así el apóstol Pablo: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo no había recibido este evangelio de un hombre. Pablo lo recibió directamente de Cristo Jesús. Pablo fue el último de los apóstoles, que él mismo se denomina, dice que fue como un abortivo, dice. Pero no por eso se hacía menos, pero él había recibido el mensaje, el evangelio, la buena nueva de salvación, la palabra de arrepentimiento había llegado a través de Cristo Jesús. Bueno, ahora quería eso mismo confirmar en los corintios, ¿sí? Porque él les decía, bueno, pues yo lo que les he predicado es lo que yo recibí del Señor, es lo que yo aprendí, y esto lo he confirmado. Todo esto es confirmado a través de ¿qué? A través de la palabra de Dios. Lo que fue enseñado por el Señor, la Biblia me lo ha confirmado, ¿sí? Dice, Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, no conforme a una denominación, conforme a un ritual que hoy en día se hace. No, fue conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él a lo mejor no recibió directamente el mensaje de Cristo Jesús cuando le dijo, voy a sufrir, voy a ser entregado, pero él escudriñó la palabra y aprendió que esto era verdad y creyó a Dios, creyó a Cristo Jesús, y dice que todo estaba conforme a las Escrituras. Por eso él se atreve, inspirado por Dios, a escribir este capítulo 15, donde nos narra que el evangelio que él predicaba descansaba sobre dos verdades grandes. Y así es, las buenas nuevas que tú como creyente le puedes compartir a otra gente, tiene que descansar sobre dos verdades, hermano. ¿Cuáles? Muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y Pablo estaba diciendo, esas son las verdades que sostienen el evangelio, y ese evangelio está a través de la palabra. Ahí es cómo podemos aprender, porque esto confirma lo que dicen las Escrituras. Y dice Pablo, las Escrituras son la única fuente de conocer a Dios. Es la única manera de que tú conozcas al Salvador. Pero entonces, ¿por qué los discípulos, teniendo a Cristo Jesús tan cerca, habían dudado? No habían creído. Estaban con una actitud de incredulidad. ¿Por qué no le habían creído?
porque a lo mejor no habían puesto atención a las palabras que Dios les había dicho, ¿sí? No habían puesto atención. Como muchos hoy en día, a lo mejor asistimos a los servicios, vamos a donde se predica la palabra de Dios, pero muchas veces lo hacemos por cumplir o tratar de llenar una necesidad y no ponemos atención a lo que la palabra de Dios nos dice, no a lo mejor tanto a lo que el predicador está diciendo, lo que el pastor hace, no, sino a la palabra de Dios. Y cuando se pone atención se aprende mucho, hermano. Pero ¿por qué mucha gente no valora la resurrección de Cristo? Porque no han tenido un encuentro personal con Él, hermano. Sí han tenido a lo mejor un encuentro con una denominación, un encuentro con, a lo mejor con una oración mágica, pero no han tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús. Ese encuentro que transforma las vidas, ese encuentro que te lleva a conocer a Dios y que estás atento a lo que la palabra de Dios te dice. Fíjate, sigamos leyendo este capítulo 15, de hecho lo vamos a leer todo, y dice así en el versículo 5, ¿sí? Bueno, ya Pablo ya les dijo que todo va conforme a las Escrituras, y después dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, ¿sí? Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, dice. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Les estaba diciendo a los corintios, a ver, él había fundado la iglesia, pero aún con todo y eso no hacía a un lado a los demás discípulos. Él les decía, miren, ya sea que yo les venga a predicar esto, o que venga otro de los hermanos a predicarles, que esté basado en la palabra de Dios. A donde quiera que tú vayas a escuchar un mensaje de salvación, de edificación, de exhortación, que esté basado en la palabra de Dios. No en un sentir, no en una visión, que esté conforme a la palabra de Dios. Y Pablo decía, sean ellos o sea yo, que esté sobre la Biblia, ¿sí? Cuando Pedro tuvo el encuentro con Cristo Jesús, cuando después de que apareció Cristo y lo confirmó como uno de los 12, no fue el mismo, porque tuvo ese encuentro personal con Él. Pedro, después de que había dudado 3 veces había negado al Señor, Pedro había maldecido aún en frente de la gente, pero cuando entendió, cuando puso atención y Cristo se reveló a su vida, cambiaron toda su mentalidad. Las verdades de Cristo vinieron a cambiar su vida de Pedro, y de un hombre temeroso de que lo fueran a ligar con Cristo Jesús, de un hombre que a lo mejor se negaba a padecer por la causa de Cristo, se convirtió en el líder de los 12 discípulos. En un hombre que posteriormente se sintió indigno de morir como murió el Maestro. ¿Cómo? Crucificado. Él dijo, sí, crucifíquenme, pero de cabeza, porque soy indigno de morir como Cristo Jesús. No le negaba ya nada, porque había tenido un encuentro personal con Él, ¿sí? Y dice que se había parecido a muchos, como a 500, dice, y aún
cuando se escribió la carta a los Corintios, habían pasado 25 o 30 años después de que había muerto Cristo Jesús, de que había resucitado, ¿sí? Y todavía había gente viva, dice. Pablo está asegurando que todavía había hermanos que aún vivían 25 o 30 años después cuando se escribió esta carta, ¿sí? ¿Sí? Y Pablo fue un fariseo que también al encuentro personal con Cristo Jesús cambió su vida. ¿Sí? Y Dios lo escogió como un instrumento para ser el mayor evangelista que ha dado esta tierra, que ha producido esta tierra hasta hoy, ¿sí? Pero aún con todo eso, él solamente tenía palabras de agradecimiento para Dios, ¿sí? Porque dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, él no pensaba que en sus fuerzas lo hacía, ¿no? Sino por la gracia de Dios. Sigamos adelante en el versículo 12, ¿sí? Dice así, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, ¿sí? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sí? Fíjate lo que Pablo está diciendo. Muchos no creen en las verdades de la palabra de Dios. Y dice, bueno, si Cristo no resucita, entonces sigues en tus pecados. No te engañes, sigues siendo pecador, porque no hay una forma, una manera de pagar ese pecado que tú venías practicando. Pero Pablo, con la propia lógica, les refuta cualquier duda a la resurrección de Cristo, ¿sí? Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Entonces, ¿para qué nos esforzamos? Y más adelante dice, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero no, Cristo, Pablo está afirmando la resurrección de Cristo. Nada más que dice una cosa, si tú simplemente estás esperando en Cristo Jesús, bueno, entonces ya que lo solucione todo Cristo, ¿y tú qué vas a hacer? Dios te ha llamado, te ha perdonado tus pecados y te ha llamado a vivir una vida agradable a Dios, una vida santa conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una guía para el creyente, es una guía para el cristiano. Y muchos en este pasaje dicen, bueno, es que no solamente Cristo resucitó, resucitó al hijo de la viuda de Naín, sí, resucitó a Lázaro, resucitó a varias personas, sí, nada más que ellas volvieron a morir. Y Cristo Jesús resucitó y está a la diestra de Dios. Esa es la gran diferencia, ¿no? Ahí está. Ahora, vamos al versículo 20, fíjate, aquí afirma Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Fíjate qué gran verdad está diciendo. Cristo ha resucitado, dice Pablo, ¿sí? Primicia de los que durmieron es hecho. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por qué hombre entró la muerte, hermanos, a la tierra? Por Adán, por la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Entró la muerte a todos los hombres, porque el hombre no había sido diseñado para morir. El hombre había sido diseñado para estar con Dios por la eternidad, mas cuando peca, Dios lo aparta de su presencia. De hecho, la muerte espiritual es eso, apartado de Dios, ¿sí? ¿Quiénes van a ser apartados de Dios? Los que no le crean a Cristo Jesús. Los que no creen en su resurrección van a estar apartados por la eternidad de Dios, porque los van a echar al lago que arde con fuego y azufre. Que esa es la última parada para el creyente o para el ser humano, ¿sí? Y les está diciendo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos aquellos que creamos en Cristo Jesús, todos aquellos que hemos creído conforme a la palabra de Dios que dice, seremos vivificados por la eternidad con Él, estaremos con Él. Pero cada uno en su debido orden, dice. Cristo las primicias. ¿Quién fue el que resucitó primero? Es cierto, hay varios más que resucitaron, ¿verdad? Pero Él les está refiriendo en cuanto a las primicias de aquellos que creyeron en Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Cuando muere Jesús, dice que la tumba de los que habían creído en Dios, que habían muerto con la esperanza de un día resucitar, dice que se fueron con Cristo Jesús. Se abrieron las tumbas, pero primero fue la resurrección de Cristo y después ellos, los que habían muerto con esa esperanza. Pero dice que va a llegar el momento en que Él va a tener que entregar todo. ¿Cuándo? Cuando haya terminado su labor, cuando haya terminado su obra aquí en la tierra. ¿Y qué va a pasar con eso? Bueno, el último enemigo que va a ser destruido va a ser la muerte. ¿Por qué va a ser el último enemigo que va a ser destruido, hermanos? Porque después de que la muerte haya sido echada al lago que arde con azufre, con fuego y azufre, ya no va a haber muerte para nadie. Los que vivan, los que hayan sido, que estén esperando a Cristo Jesús, o aquellos que en vida venga a Cristo Jesús y los alcance con vida, van a ser transformados y ya nunca van a morir. Porque ya no va a haber muerte. La muerte va a estar en el Hades, ahí en el lago. Y luego Él va a tener que entregar todas las cosas. ¿A quién? A Dios. Señor, todo lo que me diste, la creación, el mundo, todo, aquí está, Señor. Y Él dice que va a estar sujeto. ¿Por qué? Porque ahora Dios vamos a ser todos en Dios. Sigamos adelante, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, dice. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra los digo. Fíjense estos
estos textos nos hablan de una cosa muy importante, hermanos, ¿sí? En aquel tiempo, en los Corintios, había personas que morían y personas que eran importantes para algunos creyentes, y estos, con tal de preservar su memoria, cuando iban a bautizarse en el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban también en el nombre del difunto, porque decían: ahora vamos a preservar esta memoria de él. Querían honrarlos de esa manera, pero Pablo está echando por tierra todo esto. Dice: bueno, ¿para qué se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan los muertos? Y luego los lleva a meditar un poquito, fíjate. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué? Dice, ¿por qué? O sea, él que predicaba, a veces tenía que huir de las ciudades porque lo querían matar. A veces hubo ocasión en que lo tuvieron que bajar en una canasta de un muro grande. ¿Por qué? Porque lo querían matar los religiosos de su tiempo. Dice: ¿y nosotros por qué peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. O sea, dice, a mí no me importa que pudiera sucederme algo, dice. Si ya en Éfeso, dice, batallé contra fieras, pero no se estaba refiriendo, hermanos, no se estaba refiriendo a animales, se estaba refiriendo a aquellos religiosos que lo perseguían, aquellos religiosos que querían matarlo. Pero dice: si batallé con eso, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos de todos modos, ya sea que me maten o que muera yo naturalmente. Dice: tenemos que morir. Pero él no está, lo está poniendo como una alegoría esto, lo está alegorizando, porque les dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú analizas bien este pasaje, pudieras decir: ¿qué tiene que ver esto de las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Bueno, es que los corintios recibían a todo predicador que les llegaba a su iglesia, como hoy en muchos lugares lo hacen. Ellos reciben a cualquier persona que se diga cristiana y le ceden el púlpito. ¿Para qué? Para que hablen de la palabra de Dios. Pero dentro de estas verdades que muchos dicen, toman el 95% a lo mejor de la palabra y 5% en medias verdades. Por eso Pablo les dice a continuación, fíjate: velad debidamente y no pequéis. Porque esas malas conversaciones te pueden llevar a introducir a tu vida herejías que pudieran afectarte en tu salvación. Por eso Pablo les decía: velad debidamente y no pequéis. Y luego les dice una gran verdad: porque algunos no conocen a Dios. Pero como si eran iglesia, eran una gran iglesia donde había muchos dones, donde el Espíritu de Dios se movía. Pero les está diciendo Pablo: no conocen a Dios. Pero si tú vas con esta palabra y les hablas hoy aquellos que se reunieron desde la mañana y van a estar todo el día en sus iglesias, y les dices: porque ustedes no conocen a Dios, por eso están aquí desde las 5 de la mañana pasando fríos. Si conocieran a Dios, supieran que Jesús ya resucitó. No va a resucitar el domingo en la mañana, no resucitó el domingo en la mañana, a ninguna hora del domingo resucitó, ya resucitó. Pero aquí lo importante es de que tú creas que Jesús resucitó por el que está al lado tuyo, por el que está enfrente de ti. No, que tú creas que Jesús resucitó por ti, hermano, hermana, persona que nos visitas, ¿sí? Que creas que Jesús lo hizo por ti y que a través de esto ojalá y entre una duda: ¿cuándo murió Cristo Jesús? Voy a investigarlo. Y la Biblia te aclara tus dudas, hermano. La Biblia no te deja con dudas, ¿sí? Por eso Pablo decía: es que algunos de ustedes no conocen a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no conocían a Dios? Porque no leen, no quieren leer.
no quieren esforzarse, ¿sí? Y eso trae dudas acerca de la vida y obra de Cristo Jesús. Y eso trae dudas aún aquellos que se estaban bautizando por los muertos. ¿Quién les había enseñado? Pablo no les había enseñado esa doctrina, ¿sí? Hoy en día todavía se sigue practicando en algunas denominaciones como los mormones, todavía algunas que son tradicionales, todavía se bautizan por los muertos, ¿sí? Entonces, no te equivoques, no todos hablan la verdad desde los púlpitos. Algunos dicen medias verdades, pero algunos no conocen a Dios, dice Pablo. ¿De cuál eres tú, hermano? ¿De cuál eres tú? ¿De los que conocen a Dios o de los que no conocen a Dios? ¿Sí? Sigamos adelante en la lectura, versículo 35, dice así: pero dirá alguno, fíjate bien, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Lo que al principio mencionábamos. Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora sí, lo que les preguntaba al principio: ¿en qué cuerpo, hermanos? ¿Espiritual? ¿Seguros? Espiritual. Los espíritus comen cosas materiales, o sea, comida, beben cosas materiales. ¿Sí o no, hermanos? ¿No? Por eso entonces la pregunta es: ¿Cristo Jesús resucitó en espíritu? Porque dice que cuando Él resucita, llega a la playa y están los pescadores pescando, y les dice: ¿no tienen un pescado para comer? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Donde dice ahí, y dice que le dan y come. Entonces, ¿cómo en espíritu si no sí? Pero hermanos, en la soberanía de Dios, hermano, puede hacer cualquier cosa, hermano. Porque dice la Escritura: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. O sea, no nos peleemos con una cosa o con otra. Si fue en espíritu o en carne, Dios en su soberanía puede hacer con Cristo Jesús. Y lo va a hacer contigo también. Y lo va a hacer conmigo también, hermano. Ahora dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra a través de Pablo? Que nos va a dar el mismo cuerpo que Cristo Jesús, ¿o no? ¿Sí? No va a ser a la mejor carne, con sangre, no sé de qué manera el cuerpo celestial que te va a dar a ti, que me va a dar a mí,
pero va a ser algo glorioso, hermano, algo que solo Dios puede hacer, solo Dios va a transformar nuestros cuerpos. Entonces, lo importante nuevamente es, eso es la verdad importante. ¿De qué manera lo hizo? ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? ¿Cómo va? Pero sigamos adelante, hermanos, versículo 51. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Sí? O sea, Pablo nuevamente está hablando de un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Para el cristiano, para el que ha estudiado la Biblia, esto no es un misterio, hermano. Porque se está refiriendo a la venida de Cristo Jesús. ¿Sí? Se está refiriendo que en el día en que venga Cristo Jesús por su iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí?, todo va a cambiar. Los muertos que creyeron a Cristo Jesús, que creyeron esta gran verdad, van a ser los primeros que van a ser transformados y van a resucitar en un cuerpo incorruptible. Y después nosotros, dice que después nosotros nos iremos con Él, estaremos con Él, ¿sí? Y vamos a estar con Él. Fíjate, adelante dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjate cómo termina este capítulo de Corintios, el apóstol Pablo, ¿verdad? Te da una gran promesa, te da una gran confianza, ¿sí?, de que no tengas temor a la muerte. Ten temor de no conocer a Cristo Jesús. Ten temor de no consagrar tu vida a Cristo Jesús. Ten temor de que tú no valores la muerte de Jesucristo, el sacrificio y muerte y resurrección de Cristo. ¿Sí? Y él pregunta, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sí? Dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero la gran promesa aquí está, más gracias sean dadas a Dios, ¿sí?, porque Él envió a su Hijo, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos dio la victoria, nos da la victoria. Si tú la quieres tomar, si tú quieres creer en que Cristo Jesús resucitó por ti, Él te va a dar la victoria. Cristo Jesús murió, y murió una sola vez, y resucitó una sola vez. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tú tengas esta gran victoria en tu vida. En esa vida llena de pecado, en esa vida a lo mejor llena de amargura, en esa vida llena de sufrimiento, Dios te da la victoria. En esa vida llena de tribulación, que a veces no entendemos y decimos, bueno, ya Señor, ayúdanos en esta necesidad que tenemos. Cristo nos dio la victoria, hermano. Cristo te da la victoria, créela.
Si Cristo no hubiera resucitado, no habría salvación. Pero gracias a la resurrección, hoy tenemos al alcance nuestro una salvación. ¿Cómo? Creyendo en Cristo Jesús. Y ya les motiva, les exhorta con estas palabras. Así que, hermanos míos, amados, sí les había exhortado, sí les había a lo mejor regañado en determinado momento, dice, ustedes no conocen a Dios, pero ahora les estaba dando unas palabras de aliento, ¿sí? Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Porque sabe una cosa, tu trabajo en el Señor no es en vano. Así pongas una silla, así barras, así des un vaso de agua al necesitado, Dios te lo va a recompensar y lo toma en cuenta. Estás firme, no dudes, Cristo ya pagó, Cristo ya lo hizo por ti. ¿Sí? Ahora sé constante, no hoy salgas con una fe bien firme y mañana tu fe esté abajo. No, dice, sé constante, creciendo en la obra, en esa obra que Dios ha dejado. ¿Cuál? Amor, fe, esperanza, conocimiento, santidad, para que podamos conocer a cada día más a Cristo Jesús. Creciendo en la obra. Sí, no simplemente obras materiales, no, que crezcas en amor, que crezcas en confianza, en fe, en conocimiento de a qué Dios te has acercado. No simplemente amén a todo, no, a veces hay que cuestionar cosas, siempre y cuando con la palabra de Dios, el conocimiento que te lleva a la palabra, una lectura, una comunión diaria con Cristo Jesús. ¿Cuál es esa? Oración y lectura de la palabra. Y eso te va a llevar a estar firme en la obra de Dios. ¿Sí, hermanos? Pues demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios esperando que algo se te haya quedado, hermano. Algo hayas entendido. Que la resurrección de Cristo no sea en vano en tu vida ni en mi vida, ni en ninguno que hoy se encuentra aquí. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Padre, porque hoy nos has permitido meditar en la resurrección de Cristo Jesús. Amado Dios, creemos firmemente que tú lo has hecho por nosotros, Dios. Creemos firmemente, amado Dios, que tu resurrección no va a ser en vano, Señor. Ayúdanos a valorarla, Señor, porque tú lo hiciste todo. Padre, ayúdanos a creer esta verdad. Por mí moriste, por mí. Amén, Jesús. Díselo a Dios en tus propias palabras. Que ese sacrificio haya sido por ti, hermano, hermana. Que ese sacrificio lo hagas tuyo. Que ese sacrificio sea el medio de gracia para que conozcas más a Cristo Jesús. Él sí murió por ti, pero no se quedó en la tumba. Resucitó y hoy está al lado de Dios, intercediendo por ti si es que realmente tú entendiste lo que la palabra nos habla hoy. Tómalo. Su sufrimiento, que sea valorado por ti.
Aunque el que esté a tu lado no lo valore, al que esté a tu lado no le dé la importancia. Pero sé tú, acéptalo, Él quiere cambiar tu vida, tu mente, tu corazón. Quiere cambiar tu visión acerca de este sacrificio, de esta resurrección. Amén, Jesús. Gracias, Dios. Sí, Señor. Gracias porque lo hiciste por mí, Señor. Siendo un pecador, Señor, moriste por mí, Dios. Porque miraste que te necesitaba, Señor. Amén, Jesús. Así es, Dios. Bendito seas, Dios. Si realmente murió por ti, vamos a decírselo en esta alabanza, vamos a cantarla, pero con esa alabanza que no salga simplemente de tus labios, que salga de tu corazón. Ponte de pie y vamos a declarárselo, que Él murió por cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, Señor. Gracias, Dios. Solo tú lo pudiste hacer, Señor. Gracias, amado Padre. Nazareno sufrió por mí, Señor. Gracias, amado Padre. Bendito eres, Dios. Nazareno sufrió por mí. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque tú lo hiciste posible, Dios. Pasaron por mí. No lo merecías, Dios. Ese sacrificio era para mí, Señor. Y tú, amado Dios, lo hiciste posible, Señor. Amén, Jesús.
Nazareno sufrió por mí. Por mí sufrió. Por mí, por mí, por mí, por mí. El Rey del cielo murió. Bendito eres, Dios. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, porque por ese sacrificio podemos decir que somos salvos, Dios. No por las obras, Dios, sino por ese sacrificio y esa resurrección tuya, Padre. Ahora caminamos, Señor, a la luz de esa resurrección gloriosa, Dios. A la luz de tu palabra, Señor. Padre, permítenos, Dios, seguir caminando a lo largo de lo que resta de nuestra vida, Señor. Seguir caminando en tu obra, Dios. Seguir compartiendo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Seguir compartiendo tus bendiciones, Padre. Gracias, Dios. Padre, así como lo hiciste con nosotros, te ruego, amado Padre, seas tú con cada uno de nuestros familiares cercanos, Dios. Con cada uno de aquellos que hoy están extraviados, que hoy no valoran, amado Dios, tu sacrificio, tu muerte y tu resurrección, Señor. Padre, pero así como lo hiciste con nosotros, Dios, y nosotros no éramos mejor que ellos, Padre, a lo mejor éramos peores, y tuviste misericordia. Hoy te ruego por todos nuestros seres queridos, Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias por tu resurrección en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén, Dios. Pues amén, hermanos. Dios les bendiga, les guarde. Nos vemos.